Hace 2 semanas se nos predicó del capítulo 2 de Efesios y vimos que Pablo concluye ese capítulo afirmando que estamos siendo juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y se nos dijo que la manera en la que Dios lleva a cabo esa edificación es por medio de la comunión entre unos y otros. ¿Por qué? Porque la iglesia somos una comunidad de amor que vive en comunión, que nunca se nos olvide eso. Y la semana pasada el pastor Alex nos dejó bien claro que la única manera de tener verdadera comunión es cara a cara. Y nos dijo que la comunión bíblica es darnos unos a otros lo que recibimos de Cristo para la edificación de la iglesia. Vean que la clave de la comunión es la edificación. Para eso debemos tener comunión. El propósito o la meta es la edificación. Y el contexto ideal en el que esa comunión sucede, pues son los grupos de casa. Pero hoy vamos a ver que eso puede y debe suceder en otros contextos también. Y también nos dijo Alex que el Espíritu Santo es nuestro paracletos. ¿Y qué quiere decir la palabra paracletos? Uno que viene a nuestro lado para ayudar. Eso es un paracletos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y Él no nada más viene a nuestro lado. El Señor es tan bueno que lo mandó a vivir adentro de nosotros. ¿Y a qué viene a vivir? A ponerse en nosotros y a nuestro lado para ayudarnos a crecer. En Hebreos 10:24 nos recordó Alex que nosotros somos llamados a ser paracletos en las vidas de otros, a paracalearnos. Paracaleo es la palabra de donde viene paracletos. Y el Señor nos llama a hacer eso que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué es? ¿Qué es paracalearnos? Es ir al lado de otro para ayudarlo. Ese es uno de los principales propósitos de nuestra comunión. Y ese ayudarnos o paracalearnos unos a otros incluye 3 cosas, nos dijo Alex. Incluye darnos consuelo en la aflicción, alentarnos o animarnos en la fe y exhortarnos con fuerza. Hoy hablaremos más a fondo del segundo de esos 3 aspectos. Nos vamos a concentrar en el aliento, en animarnos unos a otros, que es el llamado que la Biblia nos hace. El título de este mensaje es Alentémonos al tener comunión. Y nuestro texto base será 1 de Tesalonicenses 5 del 9 al 11, aunque también vamos a ver otros textos de la Escritura. Voy a leer el texto y luego vamos a orar. 1 de Tesalonicenses 5 del 9 al 11. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense o aliéntense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Vamos a orar. Señor, si tú no nos ayudas abriendo nuestros corazones, lo que vamos a escuchar no tendrá un efecto en nosotros. Así que te suplicamos, Espíritu Santo, tú que vienes, que ya moras en nosotros para ayudarnos a crecer. Ábrenos la mente, ábrenos el corazón y ayúdanos a escuchar atentamente todo lo que nos hablarás y a ponerlo por obra en nuestras vidas. Y ayúdame a mí a comunicarlo de una manera clara y precisa. Y todo con el fin de que Cristo sea cada vez más presente en nuestras vidas, que nuestro carácter lo refleje cada vez más a Él. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Para entender lo importante que es esto de alentarnos unos a otros,
como parte de nuestra comunión, debemos tener siempre presente algo que nos enfatizaron en las últimas 2 semanas. ¿Y por qué nos lo enfatizaron? ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios también lo enfatiza. Y es el hecho de que el propósito primordial de la comunión, que ya lo dije ahorita, es la edificación de la iglesia. Y la edificación es el fortalecimiento, el ayudarnos a crecer en nuestra semejanza a Cristo. Así nos lo decía el pastor Carlos hace 2 semanas. Y ahí leyó Efesios 4, 15 y 16. Lo voy a leer rápido. Nos dijo, más bien, al hablar la verdad en amor, que es al tener comunión, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Todos podemos contribuir a que esto suceda. ¿Qué pasa cuando todos contribuimos? Se produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Entonces, que nos quede bien claro, el propósito de la comunión es la edificación, que crezcamos y que seamos fortalecidos en nuestra fe. Y Alex nos dijo la semana pasada lo mismo, nos lo dijo cuando nos definió lo que es la comunión bíblica, es darnos unos a otros lo que recibimos de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, que es el crecimiento o el fortalecimiento espiritual. En el texto que nos ocupa hoy, vemos que otra manera específica de contribuir a edificarnos es por medio de alentarnos unos a otros, que como ya dije es parte del paracaleo que siempre debe estar sucediendo cuando tenemos comunión. Vean el versículo 11 de este texto que acabo de leer y vean la conexión que existe entre el aliento y la edificación. Por tanto, dice Pablo ahí, confórtense o aliéntense. Y esa palabra en griego, ¿saben cuál es? Paracaleo. Por tanto, paracaléense, aliéntense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro. ¿Y cómo se da eso? Al alentarnos, nos edificamos. La nueva traducción viviente lo dice de otra manera. Dice así que aliéntense y edifíquense unos a otros, como ya lo hacen. Y hay otras versiones que usan las palabras anímense y fortalezcanse unos a otros, como ya lo están haciendo. Ahora bien, debido a que la principal manera en la que nuestra comunión con otros creyentes se lleva a cabo, ¿saben cómo es? Por medio de palabras. Lo cual Alex nos explicó también la semana pasada cuando nos decía, practicar la comunión bíblica incluye que tú les hables a otros, que les hables y que les des ¿qué? De lo que Cristo te está dando a ti. Por lo tanto, como la clave de esto es lo que nos hablamos, las palabras que nos compartimos, vamos a dedicar el resto del mensaje a hablar del tipo de palabras que la Biblia nos dice que debemos hablarnos. ¿Para qué? Para alentarnos, y al alentarnos nos vamos a edificar. Pero antes de empezar a hablar de esas clases de palabras que debemos siempre estarnos expresando, quiero hacer un paréntesis para que le demos a las palabras que salen de nuestra boca en general la importancia que la Biblia dice que les debemos dar. Porque ¿saben cuál es nuestra tendencia natural? Nuestra tendencia es no darles importancia a nuestras palabras. A los que no lo sabían les informo y a los que ya lo olvidaron les recuerdo que nuestras palabras son tan importantes para Dios que en Mateo 12, versículos 36 y 37, Dios nos hace una tremenda advertencia. Vean lo que dice ahí. Pero yo les digo que de toda palabra vana
que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y tal vez una de las razones por las que no somos lo suficientemente cuidadosos con nuestras palabras sea porque nuestro hablar es algo tan cotidiano, tan fácil, tan abundante, y ahorita les voy a decir por qué es tan abundante, que por lo general no vivimos conscientes del efecto que producen esas palabras en los demás. Y a veces es un efecto positivo, pero también puede ser un efecto negativo. El pastor Paul Tripp dice esto, dice, hablar parece algo tan normal, tan ordinario, tan insignificante, tan inofensivo. Sin embargo, escuchen, de las cosas que hacemos, hay pocas que sean más importantes. De todo lo que hacemos en esta vida, casi nada es más importante que lo que hablamos. Y según los expertos, la inmensa mayoría de las personas, o sea, de nosotros también, hablamos en promedio, ¿saben cuántas palabras cada día? Aproximadamente 25,000. Y ya sé lo que algunos de ustedes están pensando al escuchar esto. No, si el pastor conociera a mi esposa, al terminar de desayunar ya lleva las 25,000. O algunas esposas pudieran estar diciendo, 25,000 por día. Si conocieran a mi esposo, ni en un mes le salen. Claro que hay excepciones, hermanos, hay excepciones, pero esta es la regla. Este es el número de palabras que en promedio la mayoría de las personas hablamos. Y puesto que Dios sabe todo eso y nos conoce, en su palabra también nos hace otra advertencia que tiene que ver con hablar de más. En Proverbios 10:19, esto lo vimos el martes aquí con los matrimonios. Vean lo que nos dice la Reina Valera, dice, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Y en Santiago 1:10, Dios nos llama a que cada uno sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para la ira. Entonces, hay que tener cuidado con nuestras palabras, pero necesitamos hablarnos para alentarnos, porque la verdadera comunión bíblica requiere que nos alentemos para edificarnos. Y hay ocasiones en las que nos podemos alentar sin palabras. Por ejemplo, cuando estamos muy tristes y alguien, un amigo querido, viene y con que simplemente nos ponga la mano en el hombro, nos alienta, claro, pero eso no es suficiente. Tarde o temprano necesitamos escuchar de su labio, de sus labios, lo que brota de su corazón. Fíjense, Dios mismo también pudiera haber decidido que nos iba a alentar y que nos iba a fortalecer simplemente con milagros, con mostrarnos su gloria, con hacernos ver su majestad y su poder, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que lo que más nos alienta, que sí nos impresionan y nos pueden animar ver esas demostraciones de su poder y de su majestad, pero Él sabía que lo que más nos alienta, lo que más llega al fondo de nuestro corazón, son las palabras que salen de su corazón también. Y por eso nos dejó un libro, nos dejó puras palabras para escuchar y para saber y para conocer cómo es Él. Y nada se compara con las hermosas palabras que Él nos dirige, que nos habla a cada uno de nosotros. Palabras como estas de Jeremías 31, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia.
O como Juan, el Señor Jesucristo hablándonos ahí. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y están en mi mano y nada ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué son esas palabras? Palabras que salieron de los labios del Dios verdadero. Y esas palabras nos alientan, nos impactan, nos fortalecen. Y espero que hablar de esto nos ayude a darle a nuestras palabras la importancia que en realidad tienen y que Dios quiere que les demos, y que nos lleve a ser más sobrios y prudentes en nuestra manera de hablar. Y teniendo todo esto en mente, vamos a hablar ahora sí de dos clases de palabras que deben estar presentes siempre que tenemos comunión bíblica. Dos clases, hay más, pero vamos a concentrarnos en dos clases de palabras que van a producir aliento en aquellos a quienes se las expresamos, y al alentarlos los vamos a ayudar a ser edificados, a ser fortalecidos, a crecer. ¿Cuáles son esas dos clases de palabras? La primera es palabras que contienen las verdades del Evangelio. Y esto es exactamente lo que Pablo hace en nuestro texto en 1 de Tesalonicenses 5:11, cuando les dice a los creyentes de Tesalónica: por tanto, aliéntense, confórtense, anímense unos a otros y edifíquense al uno al otro, tal como lo están haciendo. Pero noten cómo empezó ese versículo 11. Empieza con la frase por tanto. ¿Qué quiere decir esa frase? Que como consecuencia de lo que les acaba de decir antes, por tanto, por lo que ya les dijo, entonces aliéntense. ¿Y qué les dijo antes? Porque eso es lo que los va a alentar y los va a edificar. Fíjense lo que les dijo en los versículos 9 y 10. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Lo que Pablo les acaba de expresar son algunas de las verdades más gloriosas del Evangelio, de la obra de Cristo a nuestro favor. Les acaba de decir, de recordar que nuestro destino eterno no será padecer el castigo de la ira de Dios, sino que nuestro destino eterno será disfrutar la salvación que ya es nuestra, gracias a que el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Y les está recordando que ahora siempre vivimos con Él, sin importar si estamos físicamente vivos y muertos. ¿Por qué? Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Siempre estamos unidos a Él, y es con esas verdades con las que ellos deben alentarse y edificarse los unos a los otros. Y en el capítulo anterior de esa misma carta, Pablo nos da otro ejemplo de cómo debemos hablarnos las palabras que contienen verdades del Evangelio, o verdades que se derivan del Evangelio. Y antes de leer ahí el capítulo 4, déjenme explicarles qué es esto. Verdades que contienen el Evangelio. Siempre que oigan el Evangelio, ¿a qué se refiere esa frase? El Evangelio. A todo lo que tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo. Pero verdades que se derivan del Evangelio son verdades que ahora disfrutamos, o promesas que ya se cumplieron en nosotros o que se están cumpliendo debido a la obra de Jesucristo. La esencia del Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esa es la esencia, pero no es todo el Evangelio. El Evangelio, claro que es la vida, la muerte y la resurrección, pero el Evangelio también incluye, por ejemplo, su segunda venida. El Evangelio también incluye que nosotros ahora ya no vivimos bajo el dominio del pecado. El Evangelio incluye todos los beneficios que ahora son nuestros porque Cristo vino, vivió, murió y resucitó. Y aquí Pablo, en el capítulo anterior, vuelve a alentar a los tesalonicenses con verdades
con una verdad maravillosa que se deriva del Evangelio, que es resultado de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Vean lo que les dice ahí Pablo. Los tesalonicenses estaban tristes porque no sabían qué les iba a pasar a los creyentes que ya habían muerto ahí entre ellos, a cristianos que habían muerto tal vez como resultado de la persecución, porque estaban padeciendo una tremenda persecución, y que murieron antes de que Jesucristo regresara, porque ellos sabían que Cristo iba a regresar, pero no sabían qué pasó con los que se murieron antes de que Cristo regresara. Y Pablo, en los versículos de capítulo 4, 13 al 17, les revela lo que va a pasar con los cristianos que ya murieron y con los que siguen vivos también, para que no lo ignoren y para que no estén tristes. Vean cómo dice el capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, ahí ya les dijo lo que va a pasar con ellos. El Señor va a venir y se van a levantar, sus cuerpos se van a levantar, aunque ahorita ya están con el Señor. Y luego les dice: y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos al encuentro del Señor en el aire. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Pero vean cómo termina Pablo, igualito que como terminó en el capítulo 5 que ya vimos. Por tanto, aliéntense unos a otros. ¿Con qué? Con estas palabras, con estas verdades. ¿Cuál verdad? La verdad de que los que ya murieron en Cristo van a ser levantados, sus cuerpos van a ser resucitados y se les va a dar un cuerpo nuevo. Aliéntense con eso. ¿Y con cuál otra verdad? Que los que estemos vivos cuando el Señor regrese nos va a arrebatar para encontrarnos con Él en el aire. Y esas verdades nos alientan y nos edifican. ¿Y por qué son ciertas? ¿Por qué son reales? ¿Por qué son seguras? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros también, hermanos, cuando tenemos comunión bíblica con otros creyentes, debemos ser intencionales en hablarnos, en recordarnos, en aclararnos unos a otros las verdades maravillosas, las promesas que por la fe en Cristo ahora son nuestras verdades y son nuestras promesas, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Y cuando nos hablamos de esa manera, cuando nos estamos recordando lo que ahora es nuestro, lo que nos espera, lo que se nos ha concedido y lo que se nos concederá por la obra de Cristo, ¿saben qué estamos haciendo? Nos estamos alentando porque estamos obedeciendo otro mandato que también tiene que ver con las palabras que nos debemos hablar para edificarnos unos a otros. Y ese otro mandato está en Efesios 4:29, donde Dios nos dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. La palabra mala aquí, que también se traduce corrompida, Reina Valera dice ninguna palabra corrompida, es la que se usaba para referirse a frutas podridas o a carne podrida. Y cuando se aplica a nuestra manera de hablar, abarca todo tipo de palabras deshonestas, hirientes, vulgares, como el chisme, la calumnia, la obscenidad, etc. Y también implica no nada más que son cosas podridas, sino que van a causar algún tipo de daño en los que las escuchan. Por eso nos dice: ninguna de esas palabras debe salir de tu boca. Por eso el mandato que nos da aquí el Señor es tan tajante. Ninguna.
sino todo lo contrario, solo palabras que sean buenas para producir el efecto opuesto al de las palabras malas, para que en lugar de causar daño, produzcan edificación, fortalecimiento por medio del aliento que nos traen, para que nos ayuden a crecer, que es la meta de nuestra comunión. Y noten, miren, vamos a ver a fondo el contraste que nos marca Dios aquí. Noten que usa palabras muy, muy fuertes. Ninguna por un lado y solo por el otro. Ninguna palabra mala, solo palabras buenas. Si somos nuevas criaturas en Cristo, seremos cada vez más prudentes en nuestra manera de hablar. Y en lugar de usar nuestras palabras para herir o para dañar a las personas, vamos a tener el deseo de comunicar palabras que alientan, que ayudan, que alegran, que confortan, que edifican. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de esta manera: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo, ahí está lo tajante otra vez, que todo lo que digan sea bueno y útil. ¿Útil para qué? Para que sus palabras sean de estímulo para quienes las oigan. Y este es un buen lugar para hacernos una pregunta. Si ya sabemos que cada día hablamos miles de palabras, que cuando tenemos comunión con otros hermanos podemos hablar cientos o miles, la pregunta es, ¿qué abunda más en mis palabras? Sobre todo con otros creyentes y con todos, ¿verdad? ¿Qué abunda más? ¿Palabras malas que causan daño o palabras buenas que alientan y edifican y que bendicen a los que escuchan? O pudiera ser que lo que más abunda tal vez no sean ni palabras malas ni palabras buenas, sino simplemente palabras vanas que tampoco sirven para nada. Y si ese es el caso, pues no estamos contribuyendo a que se cumpla el propósito de nuestra comunión. Realmente no estamos teniendo comunión cuando lo único que nos hablamos son cosas vanas. Y noten que el versículo 29 aquí de Efesios 4:29 dice algo importante que no incluyen todas las versiones. La Nueva Biblia de las Américas, después de decir sino solo la que sea buena para edificación, agrega esto: según la necesidad del momento. Y eso se refiere a que hablemos solo lo que es útil de acuerdo a las necesidades de aquellos a los que les estamos hablando. Solo lo que es útil para edificar a otros de acuerdo a sus necesidades. Y saber esto y tenerlo siempre presente cuando tenemos comunión con otros miembros de nuestra familia en Cristo es muy importante. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda a discernir cuáles verdades del Evangelio les vamos a hablar, cuáles verdades podrían ser de mayor provecho para ellos en este momento en que estamos teniendo comunión con ellos. ¿Por qué? Porque si ellos están muy desanimados, pues tal vez las verdades que más necesitan no son verdades que tienen que ver con el gozo. No. Si están muy desanimados, tenemos que hablarles verdades que les van a levantar el ánimo. Por ejemplo, si al conversar con algún hermano o hermana en la fe, me doy cuenta de que está pasando por un tiempo muy difícil porque no ha podido ser consistente en su tiempo de adoración personal diaria con el Señor, no se ha podido estar alimentando de la palabra de Dios, o tal vez está sintiéndose mal porque sabe que hizo algo que no era la voluntad de Dios y está cosechando las consecuencias. Si yo sé que se siente condenado o desanimado, ¿cuál verdad del Evangelio le debo hablar para ayudar a esa persona, para alentarla y para edificarla
en medio de la situación, según la necesidad del momento. Pues ¿saben qué le tengo que hablar? Le debo hablar verdades como Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso lo va a alentar. Si él siente que el Señor no lo ama igual que antes, le hablaré verdades del Evangelio que le recuerden que el amor de Dios Padre por nosotros no depende de nuestro desempeño espiritual, no depende de qué tan obedientes somos. ¿De qué depende? Del hecho de que su Hijo vivió una vida de obediencia perfecta y nos la acreditó. Dios Padre nos ama igual cuando somos muy obedientes que cuando desobedecemos. Eso le tengo que recordar. Y eso lo tenemos que entender también, ¿verdad? No nada más tomarlo a la ligera. Si alguien dice, me ama igual cuando desobedezco, entonces voy a desobedecer porque al cabo no importa. Si alguien dice eso, no es cristiano, porque el cristiano, ¿saben cómo piensa? El que verdaderamente ama a Cristo, me ama igual cuando obedezco y me sigue amando igual cuando no lo obedezco. Señor, no quiero desobedecer nunca. Te quiero amar a ti por la manera en la que tú ya me amas. Esa es la respuesta que brota de un verdadero creyente. Y esas son las verdades que le debo hablar a un hermano o hermana que siente que Dios ya no lo ama porque ha sido inconsistente en su obediencia. O si tengo comunión con otro creyente que está luchando contra el temor y la ansiedad porque acaba de perder su trabajo y le es muy difícil confiar plenamente que el Señor va a cuidar de él y va a cuidar de su familia y que les va a proveer para todas sus necesidades, ¿cuáles verdades del Evangelio le voy a hablar? Pues obviamente, si quiero contribuir a su edificación según la necesidad del momento, le hablaré de la fidelidad de Dios, de que por ser fiel, Él siempre cumple sus promesas de proveer todo lo que necesitamos si confiamos en Él y si buscamos primeramente su reino y su justicia, como nos dice Mateo capítulo 6. Lo voy a animar a creerle a Dios, a no preocuparse en cuanto a qué comerá, a qué vestirá. Le recordaré promesas hermosas como Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá para todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es como debemos hablar las palabras buenas del Evangelio para alentarnos unos a otros, para edificarnos, fortalecernos, animarnos. Y al hacerlo, ¿saben qué vamos a hacer? Se va a cumplir lo que dice ahí Efesios 4:29. Al hablar de esa manera, vamos a no nada más alentarlos y edificarlos, vamos a impartirles gracia. Vamos a ser instrumentos a través de los cuales fluye la gracia de Dios para esas personas que ahorita están en gran necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué fluyó gracia de mí hacia ellos? Porque les hablé palabras que comunican y que extienden y que inyectan gracia a nuestras vidas, las palabras del Evangelio. Esa es la primera clase de palabras que debemos siempre hablarnos cuando tenemos comunión bíblica. ¿Y saben qué requiere eso? Requiere que cuando tengamos comunión bíblica con los hermanos, debemos estar bien atentos, bien alertas, escuchar con atención, con interés, para ver cómo están realmente. Porque a veces platicamos con algún hermano, alguna hermana en la fe y ni siquiera los dejamos hablar. Nosotros somos los que estamos hable y hable y hable. ¿Por qué? Porque estamos emocionados por compartirles algo o porque no nos habíamos visto. Pero no, lo que necesitamos hacer es escuchar con cuidado, con atención, con interés, para ver cuál es la necesidad del momento en las vidas de nuestros hermanos. Y una vez que ya detectamos la necesidad, les vamos a hablar las verdades del Evangelio que los van a ayudar
a suplir esa necesidad. Bueno, ese es el primer tipo de palabras que nos debemos hablar siempre que tengamos comunión. El segundo son palabras que afirman y celebran la obra de Dios en las vidas de los demás. Esta es otra manera muy importante en la que nos debemos alentar unos a otros. Nos debemos hablar palabras que afirman, y fíjense, no nada más afirman, que celebran, que les da gusto, que se note que nuestras palabras, que estamos contentos por lo que estamos viendo que Dios está llevando a cabo en sus vidas. Palabras que afirman las maneras en las que el Espíritu Santo los está transformando gradualmente a la semejanza de Cristo. Porque recuerden que el Espíritu Santo siempre está obrando en las vidas de todos los que somos creyentes o discípulos de Jesucristo. Y a veces no vemos cómo está obrando. ¿Y saben qué es lo más triste? Que a veces nosotros somos los últimos en ver cómo está obrando en mi propia vida. Tal vez puedo ver cómo está obrando en otros, pero a veces no veo cómo está obrando en mí. Por eso debemos estar atentos para alentarnos con palabras que afirman y que celebran cómo el Espíritu Santo nos está transformando a todos. Nos está transformando poco a poco a la semejanza de Cristo. ¿Y por qué podemos estar seguros de que nos está transformando a todos si realmente amas a Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque Él lo afirma en su palabra. En Filipenses 1:6, por medio de Pablo nos dice esto: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si tú ya eres de Cristo, Él ya comenzó en ti una obra. Y nada ni nadie va a impedir que la perfeccione, que la complete, que te siga transformando cada día de tu vida hasta que llegues, cuando el Señor regrese, a la perfección. Pero aquí vamos a ir avanzando, avanzando, avanzando y creciendo en madurez y en semejanza a Cristo en nuestro carácter. Y por eso es muy importante cultivar el hábito de estar siempre discerniendo y afirmando lo que Dios está haciendo en los demás. Es muy importante este hábito de notar, de observar las evidencias de la gracia de Dios en las vidas de nuestros hermanos, y no nada más notarlas y quedarme callado, sino notarlas y comunicarles lo que vemos en ellos, lo bueno que vemos en ellos, que el Señor está haciendo. Por eso nos dice ahí en Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar. Y estas son palabras buenas. Cuando yo le comunico a un hermano: oye, yo veo que el Señor está haciendo esto en tu vida, y me da mucho gusto ver eso. ¿Y saben por qué es tan importante que estemos siempre hablándonos de esas maneras? Por varias razones. Voy a mencionar algunas, pero vean la primera. Una razón por la que es tan importante estar atentos a esas evidencias de la gracia de Dios en las vidas de otros es que cuando no estamos atentos y no afirmamos y no celebramos lo que Dios está haciendo en ellos, eso es un indicador de algo muy grave en nuestro corazón. Es una señal preocupante de que vivimos gobernados por el egoísmo y enfocados nomás en nosotros mismos, en lugar de vivir enfocados en los demás y en ver cómo los podemos servir y alentar. John Piper lo dice de esta manera. Dice: si Dios es soberano y toda buena dádiva procede de lo alto, de Él, entonces el no elogiar o afirmar lo bueno que Él está haciendo en los demás revela un serio problema en nuestro corazón. Y luego agrega: cuando nuestras bocas están vacías de alabanza o de afirmación para otros, probablemente es porque nuestros corazones están llenos de amor por uno mismo.
tan llenos que no podemos ver y mucho menos celebrar. Escuchen esta frase hermosa. No podemos ver y mucho menos celebrar las bellezas sencillas de la virtud imperfecta en los demás. Las bellezas sencillas de la virtud todavía imperfecta, pero virtud al fin y al cabo, porque el Espíritu Santo la está produciendo en los demás. Y una segunda razón por la que no es opcional cultivar este hábito. ¿Cuál hábito? Estar atentos para afirmar y celebrar las evidencias de gracia en las vidas de los demás. Una segunda razón por la que Dios nos llama a cultivar este hábito es porque todas las obras de Dios son dignas de alabanza. Vean cómo dice el Salmo 150, versículo 2. Alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza. Y todo lo bueno que vemos en la vida o en el carácter de otro creyente es un hecho poderoso de Dios. Todo es una obra del poder de Dios. ¿Por qué? Pues porque amar a Cristo, amar a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, y sobre todo algunos de ellos, y a los que aún no lo conocen, resistir los deseos de la carne y la corriente de este mundo. ¿Saben qué es eso? Todo eso es imposible para nosotros. La única razón por la que lo podemos hacer es porque Él llevó a cabo un hecho poderoso en nuestros corazones. Nos transformó, nos redimió, nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Y por eso, por ese hecho poderoso que Él llevó a cabo en nosotros, por eso ahora lo amamos a Él, amamos a los demás y resistimos la carne, el diablo y el mundo. Y todo eso es obra de su poder. Son hechos por los que Él debe ser alabado. Y cuando no lo alabamos por estar haciendo eso, no nada más en mi vida, sino en la vida de otros también, cuando no lo alabamos por lo que está haciendo en ellos, le robamos al Señor de recibir toda la gloria que solo Él merece. Cierto autor lo expresa de esta manera. Fallar en alabar el carácter de Cristo en los demás es caer en la misma indiferencia de una persona que contempla la salida del sol, pero nunca exclama cuán hermoso es el amanecer, robándole así al Creador de la gloria que merece por haber hecho ese cielo y por haber producido ese carácter. ¿Captaron lo que dice esto? A veces lo único que alabamos son las cosas espectaculares, un hermoso amanecer, un paisaje impresionante, una tormenta y relámpagos y truenos y las cosas que nos impresionan. Y alabamos a Dios porque a través de todo eso nos demuestra su poder. Pero no lo alabamos por otras cosas que son igual de poderosas, pero no tan espectaculares, como la manera en la que está transformando el carácter de un hermano o de una hermana. Y una tercera razón para desarrollar este hábito de afirmar y celebrar la obra de Dios en los demás es que les robamos a ellos, si no lo hacemos, les robamos el aliento y la edificación que somos llamados a darnos los unos a los otros cuando tenemos comunión bíblica. Y hacer esto es muy lamentable. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos necesitamos aliento, todos necesitamos ánimo en nuestro caminar cristiano, en nuestra guerra. Recuerden que vivimos en una guerra y es una guerra sin cuartel. ¿Contra quién? Contra la carne, contra el mundo y contra el diablo.
Y porque nuestra tendencia natural de la mayoría de nosotros es estar más conscientes de nuestras fallas y debilidades que de las cosas buenas que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, de las maneras en las que tal vez lenta, pero fielmente nos está transformando a la semejanza de Cristo. Por eso, cuando alguien viene y nos dice que ve algo del carácter de Cristo en nosotros, eso nos anima y nos alienta grandemente. Eso nos impulsa, es como viento en nuestras velas para avanzar a la meta y nos estimula a perseverar en conocer a Cristo, en amar a Cristo, en servir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo en nosotros. Y a veces yo no lo veo, pero los demás sí lo ven. Si los demás lo vemos, debemos ir con la persona en quien lo vemos para afirmar eso que vemos y para celebrar eso que vemos y para darle gracias a Dios junto con Él por eso que vemos. Y lo que estamos diciendo es que en última instancia toda alabanza le pertenece a Dios, pero en penúltima instancia la Biblia nos muestra que hay ocasiones en las que la alabanza o la afirmación puede y debe darse a ciertas personas como parte de un recorrido que a fin de cuentas le va a traer toda la gloria a Dios. ¿Saben por qué? Por eso no hay que preocuparnos. ¿Cómo que tengo que afirmar a mi hermano? ¿Cómo que tengo que alabarlo por algo que veo en él? Sí, a veces hay que hacerlo. El Señor mismo lo hace en la Biblia. Él alaba a ciertas personas cuando tenían una gran fe o cuando lo obedecían de cierta manera o cuando ayudaban a otros. ¿Y por qué no hay que preocuparnos de que Dios nos llama a alabar y afirmar a otros en ocasiones? Porque cuando los afirmamos y los alabamos por algo que Dios está haciendo, los estamos afirmando o alabando por el poder de Dios realmente, por la gracia que hay en ellos de parte de Dios. Y terminamos dándole toda la gloria al que hace posible eso por lo que los estamos afirmando. Siempre terminamos alabando a Dios, porque es Él el que le da a esas personas la gracia, el carácter o los dones por los que son alabados o afirmados. ¿Cómo podemos cultivar este hábito de estar atentos a lo que Dios está haciendo en los demás para afirmarlo y celebrarlo? No va a brotar de nosotros, esto se lo tenemos que suplicar al Espíritu Santo, que Él cambie nuestros corazones, que Él nos convierta en la clase de persona que afirma a otros, no como un deber, sino como un deleite, como algo que nos causa gozo. El traer palabras de aliento a nuestros hermanos como una expresión de nuestro amor por ellos. Pidámosle al Señor que realice esa profunda transformación en nuestros corazones para ser discípulos que siempre que tenemos comunión con otros discípulos vamos a estar más atentos a las evidencias de la gracia de Dios que vemos en las vidas de esas personas que a las deficiencias que tal vez todavía puedan tener, porque todos tenemos todavía deficiencias en nuestro carácter, pero hay que estar más atentos a las cosas buenas que el Señor está haciendo. Y algo que nos va a ayudar a estar más atentos a esas evidencias de gracia en las vidas de los demás, a las maneras en las que su carácter está siendo transformado a la semejanza de Cristo. ¿Saben qué es? Familiarizarnos, y esto lo vamos a ver en nuestra siguiente serie, pero empiecen a familiarizarse con las cualidades de carácter que en Gálatas 5, 22 al 24, Pablo describe como el fruto del Espíritu y que son nueve cualidades: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Por qué hay que familiarizarnos con esas cualidades? Porque, primero, para pedir que el Señor las produzca en mí, porque si estoy familiarizado con ellas,
las voy a notar en los demás de inmediato. Sobre todo en personas que a lo mejor antes no tenían dominio propio. Y cuando veo que se comportan de una manera que demuestra dominio propio, de inmediato ahí puedo afirmarlos y celebrarlo y darle gracias a Dios porque veo dominio propio en sus vidas. O porque veo gozo, o porque veo paz. Y vamos a poder alentarnos unos a otros con palabras como estas. Podemos comunicarle a un hermano cuando veo este tipo de cualidades en ellas. Hermano, me bendice ver el amor con el que trataste a ciertas personas. Ahí estoy afirmando y celebrando su amor. O me bendice ver la paz con la que tú atravesaste por esa dificultad tan grande en tu vida. O le doy gracias a Dios por la manera en la que mostraste bondad para con otra persona. Así es como debemos estarnos hablando todo el tiempo. Y hago otra pregunta aquí. ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, le hablamos palabras de aliento a algún miembro de los ministerios que nos bendicen a todos, como este ministerio de alabanza? ¿Cuándo nos acercamos a uno de los miembros por última vez para decirle gracias? Porque tú utilizas tus dones para el bien de todos nosotros y para que juntos nuestras alabanzas sean agradables a los ojos de nuestro Señor. Y hablando de eso, le decía a mi esposa ahorita que creo que fue la última canción que cantamos, me bendijo, me conmovió profundamente que estemos cantando verdades que ahora son nuestras y que si no se han cumplido, se van a cumplir total y cabalmente. Pero las están cantando mis hermanos a los que Dios les dio dones especiales para que yo me una a ellos al cantar y juntos exaltemos a aquel que todo lo hace posible. O cuando le diste gracias y alentaste y afirmaste a algún miembro del ministerio de niños por las maneras en las que te bendice al cuidar y al enseñarles el evangelio a tus hijos. O puede ser a un miembro del ministerio de estacionamiento, que a estos pobres casi nadie los bendice. Entonces tenemos que estar alertas, atentos a notar el fruto del Espíritu o las maneras como nuestros hermanos usan sus dones para bendecirnos a todos aquí en la iglesia. Y una importante aclaración: a veces lo que nos detiene de afirmar a los demás y de alentarlos, diciéndoles que vemos alguna evidencia de la gracia de Dios obrando en ellos, es el hecho de que, aunque sí están creciendo en cierta área, aún hay fallas de carácter en otras áreas. Pero eso no nos debe detener nunca, porque todos tenemos fallas de carácter. Y si nos tuviéramos que esperar para alentarnos hasta que ya no hay ninguna falla, nunca nos alentaríamos. Entonces hay que estarnos alentándonos todo el tiempo. Aunque la persona a la que vamos a alentar y afirmar todavía tenga otras fallas, pero si en un área tú ves que el Espíritu Santo está haciendo algo en su vida, que lo está transformando más a la semejanza de Cristo, que ya demuestra un poquito más dominio propio, una poquita más benignidad o paciencia o bondad, afírmalo, aliéntalo. Y el Señor lo va a edificar a través de tus palabras, lo va a fortalecer, y tal vez la siguiente vez que lo veas va a haber más evidencias de gracia en su vida, y tal vez sean dos áreas de carácter en las que ya está creciendo. ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque la Biblia nos llama a exhortarnos para calearnos cada día, no nada más hasta que ya seamos maduros. No esperarnos a que ya no haya grandes fallas. Vean cómo lo dice Hebreos 3:13.
Antes, exhórtense los unos a los otros, y ahí está la palabra exhórtense, es paracaleos. Exhórtense, y eso incluye alentarnos cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y por último, hermanos, otra razón por la que es tan importante que nos alentemos unos a otros, afirmando y celebrando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es porque además de que alentaremos y edificaremos a aquellos que afirmamos, nuestra relación con ellos se va a fortalecer. Y en algunos casos, ¿saben cuál es el efecto de la afirmación? El efecto puede ser tan profundo que hasta puede restaurar relaciones que habían estado rotas por un largo tiempo. Y les voy a dar un ejemplo que cuenta el autor de un libro sobre la afirmación, que lo he compartido esto ya con algunos de ustedes. Cuenta el autor de este libro que en cierta ocasión estaba dando una plática sobre lo importante que es esto de afirmarnos, de estar viendo las evidencias de gracia en los demás. Él estaba dando esta plática a un grupo de obreros de un ministerio que se llama Campus Crusade, o un ministerio que se dedican a evangelizar en las universidades. Y estaban ahí todos los obreros de este ministerio. Y estaban muy atentos, ¿verdad? Y terminó él de enseñar la primera sesión y regresó a la segunda y vio que una de las personas que estaba sentada exactamente enfrente de él no regresó a la segunda sesión. Se la perdió totalmente y se le hizo raro porque estaba muy atento este hombre. Y en la tercera sesión el hombre regresó y se acercó para pedirle disculpas porque no había estado en la anterior, pero para explicarle por qué no había estado. ¿Y saben qué le dijo? Le dijo: pastor, miren, me perdí su sesión por lo siguiente. Cuando escuché todo lo que usted nos dijo en la primera sesión de cómo debemos estar siempre atentos para afirmar y celebrar las evidencias de gracia en las vidas de nuestros hermanos y de nuestros seres queridos, le tengo que confesar algo. El Espíritu me redarguyó cuando usted estaba hablando de todo eso, porque tengo un hijo de 14 años con el que no he dirigido una palabra en 2 años, ni yo a él, ni él a mí. Y yo he visto evidencias de gracia en su vida. He visto cosas por las que él debe ser afirmado, pero como estamos con ese resentimiento los dos, no lo he afirmado. Cuando usted terminó de hablar esa primera sesión, tuve que levantarme y fui a hablarle por teléfono a mi hijo, simplemente para decirle que yo veía estas cosas buenas en su vida. Fue todo lo que le dije. 2 o 3 cosas por las que lo afirmé. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Él se soltó hablándome por casi 1 hora. Y yo no lo iba a interrumpir. Ese es el efecto que puede producir la afirmación en los demás. Y por eso la Biblia nos llama a estarnos afirmando y alentando para contribuir a nuestra edificación. Y antes de hablar de aplicaciones específicas, quiero animarlos a que siempre tengamos presente que lo que el Señor nos acaba de hablar, el venir al lado de otros para ayudarlos, porque eso es ser paracletos, el venir a hablarles palabras de aliento para edificarlos, para fortalecerlos en su fe, es algo que podemos y debemos hacer siempre que interactuemos con los demás, no nada más en el grupo de casa, no nada más aquí en la iglesia, siempre en todos los contextos, cuando vayamos a comer, cuando al salir de aquí estamos platicando unos con otros, cuando asistimos a un evento juntos.
Esto debe ser una característica de nuestra manera de vivir con los hermanos. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que lo vamos a poder poner en práctica ahorita mismo, al salir de aquí, si es que escuchaste al Espíritu Santo y lo quieres obedecer. Y dos cosas específicas que nos pueden ayudar a cultivar este hábito de alentarnos unos a otros siempre con palabras buenas. ¿Qué tipo de palabras? Que nos recuerdan las verdades del Evangelio o que afirman lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dos cosas específicas que podemos hacer son estas. Al interactuar o tener comunión con otros creyentes, desarrolla el hábito de hacerte esta pregunta: ¿cómo está el Señor obrando en la vida de mi hermano? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en la vida de mi hermano con el que estoy platicando ahorita, con el que estoy teniendo comunión? Pídele al Espíritu Santo que te muestre, pero tú siempre hazte la pregunta: ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en la vida de mi esposa, de mi hijo, de mi vecino, de mi amigo, de mi compañero ahí en el grupo de casa? Y la segunda cosa es, invita a otros, y esto es más difícil, pero lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Invita a otros, a los que mejor te conocen, a evaluar tu manera de hablar a la luz de lo que acabamos de escuchar de parte de Dios. Pregúntales si tu manera de hablar por lo general incluye palabras de aliento para los demás o si no es así. Y recibe lo que te digan y ora según sea el caso. Si sí eres personas, porque sí las hay ya, gracias a Dios, si sí eres de los que trae aliento a los demás regularmente, dale gracias a Dios de que Él lo hace posible y pídele que te ayude, como dice ahí también en Tesalonicenses, a abundar más y más en ello. Pero si eres de los que no abundan las palabras de aliento para los demás en tu vida, pídele perdón al Espíritu Santo y pídele que te cambie, que te transforme para que te vuelvas un alentador al tener comunión con los demás. Vamos a orar, hermano.